El decreto del faraón retumba en cada rincón de Egipto. Los heraldos avanzan por las calles de piedra, deteniéndose en cada esquina para proclamar la sentencia. Todo niño hebreo nacido debe ser arrojado a las aguas del Nilo. Los soldados golpean las puertas con sus lanzas, marcando las viviendas con el sello del imperio. En los mercados el bullicio cesa de golpe. Las madres aprietan a sus hijos contra el pecho y se retiran hacia los callejones oscuros, evitando el contacto visual con las patrullas que recorren la ciudad. El sonido de los pasos metálicos sobre la arena se acerca. En los hogares, las familias apagan las lámparas y se esconden tras las cortinas de lino, conteniendo el aliento. El río, antes fuente de vida, se convierte ahora en el destino fatal, dictado por el trono. La orden es clara y no admite demora. Quien oculte a un recién nacido enfrentará el mismo destino que el infante. El miedo se extiende como una mancha, obligando a cada familia a elegir entre la obediencia ciega o el riesgo de una muerte segura. El aire se vuelve pesado, cargado con el silencio de quienes esperan el golpe en sus puertas, mientras el sol del mediodía ilumina las lanzas de los guardias. Dentro de la casa, Jocabed retrocede hasta el rincón más oscuro. Sus manos, empapadas en sudor frío, se cierran con fuerza sobre el bulto que sostiene contra su pecho. Cada vez que una patrulla pasa por el exterior, sus dedos se tensan, clavándose en la piel del recién nacido. Ella no emite sonido alguno. Se presiona la espalda contra la pared de barro, sintiendo la aspereza de la superficie mientras intenta controlar su propia respiración. Sus ojos, fijos en la puerta de madera, siguen el ritmo de los pasos metálicos que resuenan en el callejón. Cuando los guardias se detienen frente a su entrada, ella se queda petrificada, conteniendo el aire hasta que sus pulmones arden. El silencio en la habitación es absoluto, roto solo por el latido acelerado de su corazón. Ella mueve al bebé hacia una cavidad oculta bajo el suelo de tierra, cubriéndolo con una estera vieja para borrar cualquier rastro de su presencia. Sus manos, aunque tiemblan de forma incontrolable, se mueven con una precisión mecánica, asegurándose de que ninguna rendija deje pasar la luz. Cada segundo es una batalla contra el pánico. Jocabed se queda inmóvil, escuchando. El silencio de la casa se quiebra. Un gemido agudo brota desde la cavidad bajo el suelo, vibrando contra las paredes de barro. Jocabed se desplaza con rapidez. Sus rodillas rozan la tierra seca mientras se inclina sobre el escondite. El bebé comienza a llorar con una fuerza nueva. Un sonido que corta el aire estancado y se filtra por las rendijas de la puerta hacia el callejón. Ella intenta calmarlo, presionando su palma contra la boca del pequeño, pero el llanto se intensifica, convirtiéndose en un grito. En el exterior, los pasos de una patrulla se detienen bruscamente frente a su entrada. El sonido metálico de una lanza golpeando el umbral hace que Jocabed se congele. El llanto del niño es ahora un riesgo mortal que delata su presencia. Ella levanta la vista hacia la entrada. Sus ojos recorren la madera astillada. El tiempo se agota. La patrulla permanece inmóvil afuera, escuchando. Jocabed sabe que el sonido es una sentencia de muerte. Sus manos se cierran en puños, el sudor le recorre la frente y comprende que esconderse ya no es suficiente. El peligro exige una salida inmediata hacia el río. Jocabed se pone en pie. Sus piernas, entumecidas por horas de encierro, flaquean al principio, pero ella se obliga a avanzar. El llanto del niño vuelve a filtrarse por las grietas de la puerta, un sonido que ya no puede contener. Ella mira hacia la entrada, donde la luz del sol se cuela en finas líneas, revelando el polvo en suspensión. La decisión golpea su pecho. Quedarse es esperar el final. Salir es entregar al niño a la incertidumbre del Nilo. Ella se inclina, levanta al bebé. Sus dedos recorren el rostro del niño una última vez, memorizando cada rasgo antes de envolverlo con firmeza. Ella se dirige a la puerta. Sus manos se posan sobre el pestillo de madera. El metal de las lanzas vuelve a golpear el umbral. Jocabed no duda.
Empuja la puerta hacia afuera, dejando atrás la penumbra de la casa para enfrentarse a la luz cegadora del callejón. Con pasos rápidos y decididos, se interna en el laberinto de las calles, buscando la ruta que conduce hacia la orilla del río. Jochebed alcanza el borde del Nilo. El lodo húmedo cede bajo sus pies mientras se adentra en la zona pantanosa. El aire aquí es pesado, impregnado del olor a vegetación en descomposición y agua estancada. Ella deja al bebé sobre un lecho de hierba seca, manteniendo su mirada fija en el horizonte por si aparecen patrullas. Sus manos comienzan a explorar la orilla, apartando tallos marchitos y buscando los juncos de papiro más resistentes. Siente la textura de las plantas. Sus dedos recorren la superficie rugosa de los tallos, evaluando su flexibilidad y fuerza. Selecciona cada fibra con una atención obsesiva, descartando aquellas que muestran signos de fragilidad o grietas. Cada tallo que arranca del suelo es una pieza de un rompecabezas vital. Ella limpia el barro de las fibras, agachándose repetidamente hasta que sus manos quedan teñidas de limo. El sol comienza a elevarse, proyectando sombras alargadas sobre el agua que fluye lentamente frente a ella. Jochebed apila los juncos a su lado, formando un pequeño montículo de material. Sus ojos escanean el entorno una vez más, asegurándose de que nadie observe. Jochebed comienza el trabajo. Sus dedos, callosos por el esfuerzo, se mueven con una destreza que desafía el temblor de sus manos. Toma 2 fibras de papiro y las cruza, tensándolas hasta que el material cede y se entrelaza. El sonido del roce de las plantas es el único ruido que rompe el silencio de la orilla. Ella repite el movimiento, una y otra vez, creando una estructura de base firme. Cada nudo que aprieta es un esfuerzo físico que consume su energía, pero ella no se detiene. Sus ojos siguen el patrón del trenzado. A medida que las fibras se entrelazan, la forma de la cesta empieza a emerger de sus manos, una pequeña cuna que cobra vida bajo la luz del sol. Ella no pronuncia palabra, pero cada cruce de fibras es una petición muda, un deseo de que la estructura resista el peso del niño. Sus dedos se mueven con una precisión casi mecánica, ignorando el sudor que resbala por su frente. El ritmo de sus manos es constante. El tejido se vuelve más denso, más compacto, una barrera tejida contra la fatalidad. Cada fibra es una promesa, cada nudo es una oración silenciosa. Jochebed sostiene la cesta terminada. La estructura de papiro es rígida, pero aún porosa. Saca una pequeña vasija de barro que contiene una mezcla espesa y oscura de brea y asfalto. Con una espátula de madera, comienza a esparcir el compuesto caliente sobre la base. El olor acre del alquitrán inunda el aire, mezclándose con la humedad del río. Ella presiona la mezcla con firmeza, obligando a la sustancia viscosa a penetrar en cada intersticio del tejido. Sus manos se manchan de negro mientras trabaja, cubriendo cada rendija, cada pequeño espacio entre las fibras entrelazadas. No deja ni un solo poro sin sellar. La brea se enfría lentamente, endureciéndose hasta formar una capa protectora, una barrera impermeable contra la corriente del Nilo. Jochebed repite el proceso en los costados, subiendo por las paredes de la cesta hasta alcanzar el borde. Sus movimientos son metódicos y constantes. Una vez cubierta la superficie exterior, vierte un poco más de la mezcla en el fondo interior, alisándola para que no queden protuberancias. La cesta, ahora pesada y oscura, ha perdido su aspecto de planta seca para convertirse en un recipiente estanco. Ella golpea suavemente la base con la palma de la mano, comprobando la solidez. El agua ya no podrá penetrar. La estructura está lista. Jochebed limpia el exceso de brea de sus dedos, observando el resultado final con una mirada fija y calculadora. Jochebed deja la vasija de brea en el suelo. La cesta sellada espera sobre la arena oscura y sólida. Ella se gira hacia el bulto que reposa a su lado. Extiende los brazos y levanta al bebé. El cuerpo del niño está caliente contra su pecho, ajeno al peligro que lo rodea. Con un movimiento lento, calculado para no despertar llanto, lo baja hacia el interior de la cesta.
Las fibras endurecidas por el asfalto rozan suavemente su piel. Una vez asentado, Jochebed toma un lienzo blanco, lavado y secado al sol Earlier. Lo despliega con cuidado, alisando las arrugas con la palma de la mano, antes de cubrir al niño. Envuelve el cuerpo pequeño, capa tras capa, asegurando que la tela quede ajustada, pero sin apretar. Cada pliegue que dobla es una barrera más contra el aire frío del río. Ajusta el borde de la manta alrededor del cuello, dejando solo el rostro descubierto. El bebé respira con ritmo constante, el pecho subiendo y bajando bajo el tejido limpio. Jochebed retira las manos lentamente, como si temiera que el contacto prolongado rompiera el hechizo. Se inclina sobre la cesta. Sus labios se mueven, pero ningún sonido sale de su boca. Solo una exhalación larga y temblorosa que agita el aire sobre el rostro del niño. Jochebed se pone en pie. Sus rodillas crujen al enderezarse. Con ambas manos, sujeta los bordes reforzados de la cesta. El peso del bebé, aunque ligero, se siente como una carga inmensa en sus brazos tensos. Da el primer paso hacia el sendero que desciende al río. El barro, húmedo por el rocío nocturno, cede bajo la presión de sus pies, emitiendo un sonido de succión constante. Cada pisada deja una huella profunda. El sol apenas asoma por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido que se refleja en los charcos del camino. Ella avanza con pasos cortos y deliberados. A su alrededor, los juncos altos se agitan con la brisa matutina, rozando sus piernas con un siseo metálico. La humedad del aire se pega a su piel. Se obliga a continuar, hundiendo los talones con firmeza para no resbalar. El destino está a pocos metros. Ha llegado al punto donde el río y la tierra se encuentran. Jochebed se arrodilla en el lodo. La humedad penetra inmediatamente en la tela, pero ella no se detiene. Sus manos buscan un claro entre los juncos, donde el agua se arremolina con pereza, casi estancada. Aparta los tallos verdes y fibrosos con los antebrazos, sintiendo el roce áspero de las plantas contra su piel. El río se abre ante ella. Jochebed se pone en pie con dificultad. El barro se desprende de sus rodillas con un sonido húmedo y pegajoso. Sus piernas tiemblan por el esfuerzo sostenido y la tensión acumulada. Da un paso hacia atrás, luego otro, sin despegar la vista del punto donde la cesta se mece entre los juncos. Cada metro que gana de distancia se siente como un desgarro. Sus manos, manchadas de limo, se cierran en puños contra su pecho. Se aleja de la ribera, buscando la protección de un grupo de acacias que proyectan una mancha oscura sobre el suelo seco. Al llegar a la sombra, se agacha tras un tronco grueso. El cambio de temperatura es inmediato. El aire aquí es más fresco y denso. Desde este punto, la orilla se ve como una franja borrosa bajo la luz creciente. Ella clava los ojos en el pequeño objeto que flota, un punto oscuro sobre el agua brillante. El silencio del río se rompe solo por el zumbido de los insectos. Jochebed aprieta la espalda contra la corteza rugosa del árbol, conteniendo la respiración. Ella permanece inmóvil, convertida en una extensión de la sombra, vigilando el curso del agua mientras el destino de su hijo se aleja apenas unos centímetros de la orilla. Miriam se desliza entre los arbustos con movimientos calculados. Sus pies se apoyan con suavidad sobre la tierra seca para evitar el crujido de las ramas. Se detiene a pocos metros de la orilla, buscando un hueco entre el follaje espeso. Aparta una rama con la palma de la mano, asegurándose de que el espacio sea lo suficientemente amplio para mantener una línea de visión directa hacia la cesta. Se agacha, flexionando las rodillas, hasta que sus ojos quedan a la altura de los juncos. El aire en este sector es denso, cargado con el aroma de la vegetación húmeda y el limo del río. Miriam apoya el peso de su cuerpo sobre una rodilla, manteniendo el equilibrio para no moverse ni un centímetro.
Sus manos se aferran a los tallos de los arbustos, tensándose hasta que los nudillos se tornam pálidos. La mirada de la jovem se clava em el objeto que flota sobre el agua, um punto de papiro que se mece ritmicamente con la corriente lenta. No parpadea. Sus pupilas siguen cada leve desplazamiento de la cesta, analizando cualquier cambio en el curso del agua. El sol comienza a elevarse, proyectando sombras alargadas que se desplazan sobre su rostro, pero ella no se inmuta. Miriam se convierte en una estatua de carne y hueso. El sol asciende y el aire se vuelve pesado, casi sólido. El calor golpea la superficie del Nilo, haciendo que el agua brille con una intensidad que ciega. Pequeñas volutas de vapor se elevan desde el lodo, disolviéndose en el aire quieto. El tiempo parece estirarse, volviéndose una sustancia espesa que dificulta cada respiración. En la orilla, los insectos zumban con un ritmo monótono, un sonido que se clava en los oídos. La cesta de papiro apenas se mueve, atrapada en un remanso, donde la corriente se ha detenido por completo. El calor hace que la madera de la cesta cruja levemente bajo la luz directa. Miriam, oculta tras los arbustos, siente cómo el sudor recorre su frente, pero no se atreve a levantar una mano para limpiarlo. Cada segundo se siente como una hora. El río parece desierto, una extensión vasta y silenciosa que rodea al pequeño recipiente. La soledad del lugar es absoluta, convirtiendo al bebé en un náufrago en medio de la inmensidad. El sol alcanza su punto más alto, quemando la piel de la tierra y secando los juncos. El silencio del entorno es una presión constante. La cesta, un punto diminuto entre la vegetación, permanece a la deriva, expuesta a la implacable luz del mediodía. El silencio del río se fractura. Un sonido nuevo corta el aire estancado. Voces humanas, agudas y distantes, rebotan contra la superficie del agua. Miriam tensa los músculos de su cuello, girando la cabeza apenas 1 milímetro hacia el origen del ruido. El sonido se vuelve más claro. Un murmullo rítmico que se desplaza sobre la orilla. Son pasos. El crujido de la arena seca bajo las plantas de los pies se mezcla con el tintineo metálico de objetos que chocan entre sí. Miriam se pega más al suelo, hundiendo los codos en la tierra húmeda. Las voces se multiplican. Una conversación animada. El grupo avanza con paso firme, sin cautela, rompiendo la calma del mediodía. Las ramas de los arbustos cercanos se sacuden. Miriam contiene el aliento, con el pecho presionado contra el suelo. El aire se llena de un aroma a perfumes y aceites. Miriam observa cómo las sombras de las recién llegadas se proyectan sobre el agua, oscureciendo el lugar donde flota la cesta. Un grupo de figuras emerge entre los juncos. La hija del faraón camina al frente. Sus pasos marcan un ritmo pausado y seguro sobre el lecho del río. Detrás, sus doncellas la siguen, formando un semicírculo que bloquea la luz del sol. El sonido de sus movimientos es una cacofonía de telas que rozan y el tintineo constante de brazaletes. Miriam, desde su refugio, observa cómo el grupo se detiene a escasos pasos de la cesta. La hija del faraón se inclina ligeramente, escaneando la superficie del agua. Cada palabra que pronuncian resuena con una autoridad que hace que el aire parezca vibrar. Miriam aprieta los puños, sintiendo la tierra bajo sus uñas. La distancia entre el peligro y el niño se reduce a centímetros. Las doncellas ríen, un sonido que contrasta violentamente con el silencio absoluto que Miriam intenta mantener. La hija del faraón levanta una mano y el grupo se queda inmóvil, analizando el terreno. La sombra de la princesa se proyecta sobre el agua. El corazón de Miriam late contra la tierra, un tambor sordo que marca la urgencia del momento. Cualquier movimiento en falso delataría la posición del bebé. La autoridad del palacio ha invadido el último refugio del niño. El destino de Moisés pende de un hilo, atrapado entre la nobleza y el miedo. El movimiento del grupo cesa de golpe. La hija del faraón se detiene en seco, clavando los talones en el lodo húmedo de la orilla. Sus ojos,
acostumbrados a la precisión de la corte, barren la superficie del agua con una lentitud calculada. Miriam, oculta tras el follaje, siente cómo el pulso se le acelera en la garganta. La princesa inclina la cabeza, frunciendo el entrecejo. El aire parece solidificarse. La noble se desplaza un paso hacia adelante, ignorando las advertencias de sus doncellas. Sus pupilas se fijan en un punto específico donde la vegetación se entrelaza de forma antinatural. El silencio se vuelve absoluto. La princesa alza el brazo derecho. Su dedo índice se extiende, firme y directo, cortando el espacio vacío. La luz del sol se refleja en su mano mientras mantiene la dirección. La cesta, hasta ahora invisible, queda expuesta. La princesa no parpadea, manteniendo el brazo extendido. El destino del niño ha quedado al descubierto ante el poder del palacio. La princesa baja el brazo, pero su dedo permanece apuntando hacia el papiro. Una de sus criadas, obedeciendo la señal, se separa del grupo con paso vacilante. Sus pies se hunden en el lodo blando de la ribera, levantando pequeñas burbujas de aire que suben a la superficie. El agua le llega a los tobillos, luego a las pantorrillas, mientras avanza, con cautela entre los tallos, que se doblan ante su peso. Miriam, desde los arbustos, presiona sus labios con tanta fuerza que siente el sabor metálico de la sangre. Sus pulmones arden, pero no se atreve a inhalar. La criada extiende los brazos, apartando las hojas largas y afiladas que bloquean su camino. El agua se agita, creando ondas que golpean suavemente contra los costados de la cesta. La mujer se detiene un instante, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija en el objeto tejido. Miriam cierra los ojos, escuchando el chapoteo rítmico que se acerca al escondite. La criada estira la mano derecha. Sus dedos se abren lentamente sobre la superficie de papiro. El contacto es inevitable. La mujer rodea con su mano el asa de la cesta. El metal de sus brazaletes choca contra el borde, produciendo un sonido seco que resuena en la orilla. La cesta se inclina, perdiendo su equilibrio sobre el lecho del río. Miriam contiene el aliento, con los músculos tensos. Mientras la mujer tira de la cesta hacia la orilla, la criada deposita la cesta sobre el suelo firme, lejos del alcance del agua. El barro se adhiere a la base del papiro, dejando una marca oscura en la orilla. La princesa se aproxima, sus pasos son lentos, calculados. Cada uno de ellos aplasta la hierba seca bajo sus pies. Se inclina sobre el objeto. Su sombra cubre por completo la pequeña estructura tejida. El silencio en la ribera es absoluto, solo interrumpido por el murmullo lejano del río. La mujer extiende sus manos. Los dedos largos y firmes se posan sobre la tapa de papiro. Con un movimiento seco, levanta la cubierta. El aire fresco de la mañana penetra en el interior, golpeando la piel del niño. El bebé reacciona al instante. Sus pulmones se expanden y un grito agudo, potente y desesperado, brota de su garganta. El sonido rebota contra los árboles y la vegetación. El niño agita sus manos en el aire, buscando algo a lo que aferrarse, mientras sus ojos se abren ante la luz directa del sol. La princesa retrocede un paso. La identidad del pequeño queda expuesta, sin lugar a dudas, ante la hija del faraón. El destino del recién nacido ya no está oculto entre los juncos. La princesa permanece inmóvil, con la mirada clavada en el interior de la cesta. El llanto del niño es un pulso constante, que parece vibrar en el aire estancado de la orilla. Ella no aparta la vista. Sus dedos, que antes sostenían la tapa con firmeza, se relajan poco a poco. El niño agita sus pequeñas piernas, golpeando el fondo de papiro, y sus dedos buscan desesperadamente un refugio. La princesa se inclina más, ignorando el barro que mancha el borde de su posición. Observa la piel del infante, el ritmo acelerado de su respiración. No hay rastro de la frialdad que dicta el decreto real. Sus músculos faciales se suavizan, borrando la tensión de sus cejas. Una mano desciende lentamente,
deteniéndose a pocos centímetros del pecho del niño, como si midiera la temperatura de su fragilidad. La princesa exhala un aire contenido durante mucho tiempo. Sus ojos, que antes escaneaban el río con indiferencia, ahora se humedecen. Ella extiende los dedos, rozando apenas la manta que envuelve al bebé. El destino se desvía ante el peso de esta nueva y silenciosa compasión. Entre la densa vegetación, Miriam observa cada movimiento de la princesa. Sus nudillos están blancos de tanto apretar las ramas que la ocultan. El aire es pesado, cargado con el olor a lodo y agua estancada. Miriam da un paso, luego otro, sintiendo cómo las hojas secas crujen bajo sus pies. Se detiene en seco al ver que una de las criadas gira la cabeza hacia el matorral. El corazón le golpea las costillas con una fuerza rítmica. Espera. El silencio se prolonga hasta que la criada vuelve a centrar su atención en la cesta. Miriam aprovecha el descuido. Se desliza fuera de la sombra, manteniendo el cuerpo bajo, casi a ras de suelo. Sus pies se hunden en el barro blando, pero ella no se detiene. Se mueve con una agilidad nacida de la desesperación, esquivando las raíces que sobresalen del terreno. La distancia entre ella y la comitiva real se reduce metro a metro. Miriam llega al borde del claro donde la princesa sigue arrodillada junto al bebé. Las doncellas están distraídas, murmurando entre ellas sobre el hallazgo. Miriam se endereza lentamente, ajustando su postura para parecer serena a pesar del temblor en sus manos. Da un paso al frente, entrando en el campo de visión de la noble. Miriam se mantiene erguida, aunque sus pies se hunden en el sedimento húmedo. Las criadas se tensan, sus manos se desplazan hacia sus costados, listas para intervenir ante la intrusa. Miriam ignora la amenaza y clava su vista en la princesa. Sus labios se mueven con precisión, articulando cada sílaba, para que el sonido no se pierda en el murmullo del río. ¿Quieres que busque a una mujer hebrea para que amamante al niño por ti? La pregunta cuelga en el aire, un desafío directo a la lógica del decreto real. La princesa levanta la vista, sorprendida por la audacia de la joven. El silencio que sigue es absoluto. Solo se escucha el chapoteo del agua contra los juncos. Miriam no parpadea, manteniendo sus manos cruzadas frente a ella para ocultar el temblor involuntario de sus dedos. Observa cómo la princesa baja la mirada de nuevo hacia el bebé, cuya piel se nota pálida bajo la luz del sol. La joven sabe que cada segundo de duda es una grieta en la seguridad del pequeño. Ella da un paso lateral, acercándose un poco más, reduciendo la distancia física hasta que puede sentir el calor que emana de la cesta. La princesa aprieta los labios, evaluando la propuesta. Miriam aguarda, con los músculos tensos, lista para correr. La decisión de la noble se refleja en la forma en que sus hombros se relajan, aceptando la lógica de la necesidad sobre la rigidez de la ley. La princesa permanece inmóvil, observando el rostro del bebé. Sus ojos recorren las facciones del pequeño, buscando una razón para desafiar el mandato de su padre. El aire parece detenerse. Las criadas, antes alertas, bajan la guardia al notar el cambio en la expresión de su señora. La noble suspira, un sonido breve que rompe la tensión acumulada en el claro. Lentamente, inclina la cabeza hacia adelante. Es un movimiento sutil pero definitivo, un asentimiento. La orden tácita de que el niño no será entregado al río, sino preservado. Miriam observa cómo la princesa extiende una mano para tocar la mejilla del bebé, un gesto que sella el acuerdo ante todas las presentes. La autoridad real ha sido ejercida para proteger, no para destruir. La princesa retira su mano y señala hacia la dirección por donde Miriam llegó. El pacto está hecho. La vida del pequeño queda bajo la protección del palacio, transformando al infante de un condenado a un protegido.
Miriam siente cómo la rigidez abandona sus hombros. La princesa vuelve a mirar a la joven y repite el gesto con mayor firmeza, confirmando que la búsqueda de la nodriza debe comenzar de inmediato. No hay palabras, solo la confirmación visual. Miriam retrocede un paso, asegurándose antes de girar sobre sus talones. Miriam gira sobre sus talones. Sus pies golpean la tierra seca con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo. Al principio su movimiento es controlado, pero al alejarse de la vista de la princesa, sus zancadas se alargan. Salta sobre las raíces retorcidas que cruzan el sendero y esquiva los arbustos espinosos que intentan frenar su avance. Su respiración se vuelve agitada, un soplido constante que marca el ritmo de su huida. Cada músculo de sus piernas trabaja al límite. El corazón golpea contra sus costillas, un tambor que resuena en sus oídos. No mira atrás. Su mente está fija en el lugar donde Jokabed aguarda. Al divisar la silueta de su madre entre los juncos, Miriam aumenta la velocidad. Sus pies apenas rozan el suelo. Al llegar a su lado, se detiene en seco, apoyando las manos en sus rodillas para recuperar el aliento. El sudor resbala por su frente. Señala hacia el río con un gesto brusco. Miriam toma la mano de su madre, tirando de ella hacia la orilla. Jokabed atraviesa el último tramo de maleza. Sus pies se hunden en el lodo húmedo de la orilla. Al emerger frente al grupo, se detiene bruscamente. Su pecho sube y baja con rapidez, pero obliga a sus músculos a relajarse. La princesa permanece junto al agua, con la cesta de papiro a sus pies. Las criadas se apartan, despejando el camino. Jokabed da un paso, luego otro, manteniendo la mirada baja en señal de respeto, aunque sus dedos se crispan involuntariamente. La princesa hace un gesto con la mano, autorizando la aproximación. Jokabed llega ante ella, sintiendo el calor del sol sobre su nuca. El silencio es absoluto, roto solo por el murmullo del Nilo. La princesa se inclina, toma la cesta y la extiende hacia adelante. Jokabed alarga los brazos. El peso del niño se transfiere de la realeza a su madre. Al sentir el contacto, Jokabed aprieta los brazos contra su pecho, sintiendo el calor del pequeño. Es un instante de tensión insoportable. El decreto del faraón parece flotar en el aire, pero la presencia de la princesa lo mantiene a raya. Jokabed levanta la vista, encontrando los ojos de la noble. La madre retrocede un paso, protegiendo al niño con su propio cuerpo. La amenaza de muerte se ha transformado en una custodia real. El peligro ha sido superado. La princesa sostiene la mirada de Jokabed. Sus dedos se entrelazan sobre su regazo mientras articula la orden con voz firme. «Llévatelo», dice, señalando al niño. La instrucción corta el aire como un mandato inapelable. «Cuídalo por mí, y serás recompensada por ello». El sonido de las monedas, que una de las criadas extrae de una bolsa de cuero, tintinea al chocar contra la palma de la mano de Jokabed. Es el peso del metal lo que transforma el peligro en un contrato sellado bajo la autoridad del palacio. Jokabed asiente, bajando la cabeza. La princesa gira sobre sus talones, indicando a su séquito que el baño ha terminado. Las criadas se dispersan, dejando a la madre sola. Jokabed comprueba que el pequeño esté bien sujeto. El decreto del faraón, que antes exigía la muerte, ahora exige su cuidado. La ironía del momento se siente en la brisa que agita los juncos. Ella da media vuelta, alejándose del agua con paso firme. El Nilo queda atrás mientras ella se interna en el camino de regreso, llevando consigo la prueba viviente de su victoria. Jokabed acelera el paso, alejándose de la orilla donde el sol comienza a quemar con fuerza. Sus pies se apartan del barro para encontrar el sendero de tierra seca. Cada zancada es un acto de liberación. A pocos metros, Miriam emerge de entre los arbustos, sus ojos escaneando el horizonte en busca de guardias o testigos. No intercambian palabras.
La tensión acumulada durante horas se disipa en el ritmo sincronizado de sus pasos. Jokabed ajusta al niño contra su pecho, sintiendo el peso de su respiración rítmica. La cesta de papiro queda atrás, un objeto vacío que ya no define el destino del pequeño. Al llegar a la entrada de su casa, Jokabed se detiene un instante para mirar hacia atrás, hacia la dirección del palacio. El decreto del faraón ha fallado. La astucia de una madre y la vigilancia de una hermana han burlado la ley. Ella cruza el umbral y cierra la pesada puerta de madera, bloqueando el mundo. Dentro, el silencio es absoluto. Jokabed deposita al niño sobre un lecho de fibras naturales. Sus manos, que hace poco temblaban, ahora se mueven con calma. Ella se sienta junto a su hijo, observando cómo el pequeño descansa. La casa se convierte ahora en el santuario donde la historia comienza a cambiar. Los años transcurren entre los muros de piedra caliza del palacio. El niño, rescatado de las aguas, recorre los pasillos con paso firme. Aprende el lenguaje de los escribas y las leyes que rigen el imperio. Sus manos, que una vez fueron mecidas en una cesta de papiro, ahora sostienen pergaminos oficiales y sellos de autoridad. Sin embargo, al caer la noche, el joven se detiene frente a las ventanas que miran hacia el Nilo. Observa el cauce del río, escuchando el murmullo del agua que fluye hacia el delta. En el palacio, se le reconoce por sus títulos y su posición privilegiada. Él camina por los jardines, observando a los trabajadores que construyen los monumentos, sintiendo un vínculo invisible con quienes cargan el peso. Es un hombre que habita dos mundos, uno de poder absoluto y otro de origen humilde. Esta dualidad se refleja en sus ojos. El joven respira el aire caliente del desierto, consciente de que su identidad es una grieta en la estructura del imperio. El joven se detiene ante el umbral del palacio. Deja atrás los pergaminos y los sellos de autoridad. Sus pasos, antes medidos por la etiqueta de la corte, ahora marcan un ritmo decidido hacia el cauce del Nilo. El río, que una vez fue su cuna de papiro, se convierte en el escenario de su retorno. Él camina por la orilla, observando el mismo barro donde su madre lo depositó años atrás. La corriente fluye con la misma parsimonia, pero el hombre que la contempla ya no es el mismo. Él levanta la vista hacia las torres de piedra. El desafío no es una declaración de palabras, sino un movimiento físico. Él se planta frente a las puertas del poder. Sus manos, que aprendieron a escribir las leyes del imperio, ahora se cierran en puños. El decreto que intentó borrar su existencia ha fracasado. Él regresa, no como un súbdito, sino como la fuerza que desmantelará los cimientos de la opresión. Cruza la plaza principal. El rescate de aquel bebé en el agua ha culminado en este instante. El hombre del río ha vuelto para reclamar la libertad de su pueblo.